Hola a todos. Ni siquiera sé bien por dónde empezar a contar esto. Todavía me tiembla un poco la mano solo de recordarlo. Pasó hace un tiempo, pero la sensación es como si hubiera sido ayer. Decidí escribir aquí porque leí algunas historias y sentí que quizás alguien me entienda, o quizás solo necesito sacarlo todo de una vez por todas. Mi nombre no importa mucho ahora. Lo que importa es lo que viví aquel día. Fui lavandera, toda la vida lavando ropa para otros, criando a mis hijos con el olor a jabón y el vapor de la plancha. Aquel día en particular llegué a casa, que en realidad era la casa de mi hija, exhausta. Aquel saco de ropa de cama de hotel que recogía para lavar parecía pesar 1 tonelada sobre mi espalda ya adolorida. Era mi rutina, llegar, darme un baño y acurrucarme en mi rincón. Pero aquel día, la llave no entró en la cerradura. Forcé un poco. Pensé que podría ser el cansancio haciéndome verme equivocar. Lo intenté de nuevo. El ruido del metal raspando en el lugar incorrecto. Fue entonces cuando me di cuenta de que la cerradura era otra, una plateada, nueva. Mi corazón sintió algo malo, un hielo que me subió por la columna, ¿saben? No tenía sentido. No tenía dinero para irme, no tenía a dónde ir. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Nada. Entonces empecé a golpear, llamando a mi hija por su nombre. Sabía que estaba en casa, el coche de mi yerno estaba en el garaje. La luz del salón estaba encendida. Golpeé con más fuerza, ya con una desesperación comenzando a nacer en mi pecho. Una sensación horrible de que algo estaba muy, muy mal. Fue cuando la cortina de la ventana del salón se movió un poquito. Vi su rostro, el rostro que conocía desde que nació, mirándome. No tenía expresión de sorpresa ni de preocupación. Era una mirada fría, dura, que nunca antes había visto. Hice una seña preguntando qué estaba pasando y ella simplemente negó con la cabeza. Luego cerró la cortina. Fue solo eso, una negación con la cabeza y la cortina cerrándose en mi cara. Vi la sombra de su marido detrás y entendí que la orden no había venido de ella, pero que ella había obedecido. Me quedé allí, parada en la acera, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Mi propia hija. No sé cuánto tiempo me quedé allí, parada, mirando aquella puerta cerrada, con el saco de ropa limpia a mi lado. La ropa que había pasado todo el día restregando en el lavadero, escurriendo con la poca fuerza que tenía en los brazos, todo para ayudar en casa, para no ser una carga. Sentí la humillación quemarme la cara, los vecinos pasando, mirando, cuchicheando. Yo era la madre de fulana, la viejita que vivía con su hija, y ahora estaba allí, encerrada afuera como si fuera una ladrona. El mundo parecía haberse quedado en silencio, y todo lo que oía era el latido descompasado de mi propio corazón, mezclado con una vergüenza que me paralizaba por completo. Lo único que se me ocurrió fue ir a casa de mi otro hijo, el menor. Era mi única otra opción. No estaba cerca, y no tenía ni un céntimo en el bolsillo, porque le había dado mis últimos ahorros a mi hija la semana anterior, para ayudar a pagar una factura de luz atrasada. Fui caminando, arrastrando aquel saco de ropa que ahora parecía una carga imposible de llevar. Cada paso era un esfuerzo, y en mi cabeza intentaba crear una excusa para mi hija. Deben haberse peleado, pensaba. Mi hijo me acogerá. Él es diferente. Él lo entenderá. Era una esperanza frágil, casi tonta, pero era lo único que me mantenía andando en minutos sin síntesis. Aquella noche que empezaba a enfriar, llegué a su casa casi sin aliento. Las luces también estaban encendidas. Toqué la puerta y, para mi alivio, abrió. Pero el alivio duró poco. Cuando me vio allí, con el saco de ropa, con mi cara de desamparo, su sonrisa desapareció. Antes de que pudiera explicarle toda la historia, ya me estaba cortando. «Mamá, ¿qué haces aquí a estas horas?». Empecé a hablar con la voz quebrada y él me interrumpió con una excusa que parecía ensayada. Dijo que las cosas estaban complicadas, que su esposa no estaba bien, que el niño pequeño estaba enfermo y que simplemente no tenían espacio. Ni siquiera me miraba a los ojos directamente. Me dio 2 palmaditas en el brazo y cerró la puerta. Así de simple. Y allí, en la acera de la casa de mi otro hijo, entendí la verdad. No era falta de espacio, no era una pelea de pareja, no era una enfermedad. Se habían puesto de acuerdo. Ya no me querían, los dos. Fui descartada como un objeto viejo que ya no servía para nada. Aquel frío que había sentido antes volvió con mucha más fuerza.
un frío que no venía de la noche, sino de dentro, del alma. Estaba sola, completamente sola en la calle, sin tener a dónde ir, sin tener a quién pedirle ayuda. La ciudad entera parecía enorme y aterradora, y nunca me había sentido tan pequeña, tan invisible. Era como si hubiera trabajado toda la vida para construir 2 refugios, y ambos se hubieran derrumbado sobre mí el mismo día. No me quedó otra alternativa que caminar sin rumbo. Las calles se fueron vaciando, y el cansancio pesaba tanto que mis piernas apenas me obedecían. Terminé llegando a una placita de esas pequeñas, de barrio. Tenía unos bancos de madera medio despintados y 1 o 2 árboles. Me senté en uno de ellos, el más alejado de la calle, y abracé el saco de ropa como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. El olor a suavizante me recordaba mi rutina, mi trabajo, una vida que parecía haber terminado horas atrás. Miré las ventanas de los edificios alrededor, todas con las luces apagándose, y me sentí la persona más solitaria del universo. Eso era todo entonces. Mi final del camino era un banco de una plaza. La noche se fue volviendo cada vez más fría. Un viento helado me cortaba la piel, y yo me encogía dentro de mi abrigo fino, que no era suficiente para protegerme. Mi estómago rugía de hambre. No había comido nada desde el almuerzo. Los sonidos de la ciudad fueron disminuyendo, y solo se oía el ruido lejano de un coche o el ladrido de un perro. Me sentía invisible, como si fuera un fantasma sentado allí. La gente no me veía o fingía no verme, y quizás era mejor así. La vergüenza de ser vista en esa situación era casi tan grande como el dolor del abandono. Solo quería desaparecer, dejar de sentir aquel frío, aquella hambre, aquel nudo en la garganta que no se deshacía. Mi vida entera pasó por mi cabeza como una película. Recordé cada callo en mis manos, cada dolor de espalda por estar inclinada sobre el lavadero. Recordé cada prenda de ropa que lavé y planché para que mis hijos tuvieran que vestir, para que no les faltara el pan en la mesa. Nunca me di esfuerzos. Renuncié a todo, a la vanidad, al descanso, a sueños que ni siquiera me permitía tener. Todo por ellos, para que tuvieran una vida mejor que la mía. Y al final, ¿qué recibí a cambio? Una puerta cerrada en la cara y la espalda. La ingratitud de ellos era un cuchillo que me cortaba el pecho con cada recuerdo. En medio de toda esa amargura, otro dolor, más antiguo, salió a la superficie. El dolor de haber entregado a mi primer hijo. Tenía 18 años, era casi una niña, sin tener dónde caerme muerta. El padre de él desapareció del mundo en cuanto supo del embarazo. No tenía cómo criar a un niño. Entregarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo llamé Misa, un apodo secreto que guardé solo para mí. Durante años, recé por él todas las noches. Le pedí a Dios que estuviera bien, que tuviera una familia que lo amara. Lloré a escondidas por él, incontables veces, imaginando cómo sería su rostro, su voz. Era una herida que nunca había cicatrizado de verdad. Y allí, en aquel banco frío, comparé los 2 dolores. El dolor de abandonar a un hijo por no tener condiciones para criarlo, y el dolor de ser abandonada por los hijos que crié con todo mi sudor. Y por increíble que parezca, el segundo dolor era peor. Era una traición que venía de dentro, que rasgaba el alma. El abandono que yo practiqué fue un acto de desesperación, pensando en su bien. El abandono que sufrí fue un acto de puro egoísmo, de crueldad. Mis hijos, a los que amamanté y cuidé, me tiraron a la basura. Aquel sentimiento de injusticia era tan fuerte que me asfixiaba, me dejaba sin aire. Hubo un momento, en medio de la madrugada, que sentí una desesperación tan profunda que pensé en renunciar a todo. Miré al cielo oscuro y me pregunté en qué me había equivocado. ¿Qué hice para merecer aquello? ¿Mi vida entera había sido un error? ¿Un sacrificio en vano? La sensación de fracaso era total. Fracasé como madre, fracasé como persona. No había construido nada para mí. No tenía un techo, no tenía un amigo a quien recurrir. Yo era una nada, una hoja seca que el viento podía llevar a cualquier lugar. La soledad era un abismo oscuro y yo estaba justo al borde, sin fuerzas para alejarme. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte, la ciudad empezó a despertar. Los primeros coches pasaron, la gente empezó a salir para trabajar
Y yo continuaba allí, en el mismo banco, con la misma ropa, con el mismo saco de ropa a mi lado. Me sentía como un espectro, una sombra de la noche que el día se negaba a borrar. Yo no pertenecía a aquel mundo que recomenzaba. Mi vida se había detenido la noche anterior. Era solo una viejita en un banco de una plaza, una historia triste que nadie quería conocer. No tenía esperanza, no tenía futuro. Era simplemente el fin. Estaba tan absorta en mi propia miseria que ni siquiera me di cuenta de la figura que se detuvo frente a mí. Solo la noté cuando su sombra me cubrió. Levanté la cabeza lentamente, con los ojos ardiendo por la noche mal dormida. Era un hombre alto, bien vestido. Llevaba un abrigo oscuro, zapatos que brillaban incluso con la tenue luz de la mañana. Él no parecía pertenecer a aquel lugar, a aquella plaza. Mi primer pensamiento fue de miedo. Pensé que era algún inspector del ayuntamiento que iba a echarme de allí, a humillarme aún más. Me encogí en el banco, esperando el grito, la orden de irme, pero él solo se quedó parado allí, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Me miró por un instante que pareció una eternidad, y entonces habló. Su voz era tranquila, grave, y no dijo lo que yo esperaba. Dijo mi nombre completo, María Josefa. Hacía tantos años que nadie me llamaba así, que yo misma casi lo había olvidado. Mis hijos me llamaban mamá, los vecinos doña, pero mi nombre entero, solo el padre de mi primer niño me llamaba así, hacía casi 50 años. Aquello me golpeó como un rayo. ¿Cómo aquel hombre, un extraño, sabía mi nombre? Miré su rostro con más atención, tratando de encontrar alguna pista, alguna familiaridad, pero no encontré nada. El pánico comenzó a mezclarse con la confusión. Entonces él se agachó un poco, para quedar a la altura de mis ojos, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Dijo: «Soy Alexei, soy su hijo». Mi cerebro simplemente se detuvo. ¿Hijo? ¿Qué hijo? Mis hijos me habían echado a la calle. Era imposible. Debo estar soñando, o el frío y el hambre finalmente me hicieron delirar. Lo miré a él, un hombre hecho y derecho, de unos 40 y tantos años, e intenté conectar aquella imagen con el recuerdo de mi bebé, de mi misa, que entregué envuelto en una manta. No tenía sentido. Era una broma de mal gusto, un engaño. Solo podía ser eso. Negué con la cabeza, diciendo que no, que estaba equivocado, que no podía ser. Él no se inmutó con mi negación. Siguió hablando con la misma calma. Contó que fue adoptado por una buena familia, que tuvo estudios, oportunidades, pero que siempre sintió que algo le faltaba. Dijo que pasó los últimos años buscándome. Contó que llegó a encontrar nuestro rastro, el mío y el de su padre, y que encontró al padre biológico hacía unos meses, viviendo en una situación muy triste. Fue su padre quien se lo contó todo, sobre nuestra historia, sobre mi sacrificio, y fue por eso que intensificó la búsqueda, porque necesitaba encontrarme. Cada palabra que decía era un shock, una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Él miró mi estado, el saco de ropa a mi lado, mis manos temblorosas y sucias. Sus ojos se llenaron de un dolor que parecía ser por mí. Dijo: «Mamá, usted no va a pasar más por esto. La encontré, se acabó». Me ofreció un regalo, dijo él, la oportunidad de tener una vida digna, de descansar. Me invitó a ir con él a un hotel, a darme un baño caliente, a comer algo, a dormir en una cama de verdad. Yo escuchaba todo aquello en silencio, completamente aturdida. Un hotel, una cama. Después de la noche que pasé, parecía un sueño inalcanzable. La desconfianza todavía luchaba dentro de mí. El mundo acababa de mostrarme su cara más cruel. ¿Cómo podía confiar en algo tan bueno? Pero entonces lo miré bien a los ojos y vi sinceridad allí. Y más que eso, vi que no tenía absolutamente nada que perder. ¿Cuál era mi alternativa? Quedarme en ese banco hasta que la guardia municipal me llevara. Morir de frío y de tristeza. Me extendió la mano, una mano grande, limpia, firme. Miré mi mano pequeña, arrugada, sucia. Dudé por un segundo y luego, con la poca fuerza que me quedaba, la puse sobre la suya. En el momento en que me ayudó a levantarme, sentí mis huesos crujir, todo mi cuerpo dolía, pero era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estuviera ayudando a ponerme de pie. Me guió hasta un coche grande y negro que estaba parado cerca. Me abrió la puerta como si yo fuera una reina. El interior del
Coche era cálido, suave, olía a nuevo, a un mundo que no era el mío. Me senté en el asiento y fue como hundirme en una nube. El silencio dentro del coche era total, mientras afuera la ciudad se movía ruidosa. Vi mi reflejo en el cristal de la ventana y vi a una viejita encogida, con el pelo revuelto y el rostro marcado por el llanto y el cansancio. A mi lado, aquel hombre elegante que decía ser mi hijo. Minutos después, nos detuvimos frente a un hotel enorme, lleno de luces, y con un hombre de uniforme en la puerta. Nunca imaginé en mi vida que un día entraría en un lugar así. La entrada del hotel fue una de las cosas más difíciles. Me sentía sucia, un animal del monte entrando en un palacio. El suelo brillaba tanto que tuve miedo de ensuciarlo con mis zapatos viejos. Las personas que trabajaban allí, todas de uniforme, hablaban en voz baja y eran tan educadas que no sabía ni cómo responder. Tuve la impresión de que todo el mundo me estaba mirando, juzgando mi apariencia, mi olor a calle. Pero Alexei, él parecía ni notarlo. Caminaba con una seguridad, sujetándome ligeramente del brazo, como si me estuviera protegiendo, escudándome de aquellas miradas. Resolvió todo en la recepción en 2 minutos, hablando en voz baja, y pronto ya estábamos dentro de un ascensor silencioso que subía sin hacer ruido. La habitación era más grande que el salón y la cocina de la casa de mi hija juntas. Tenía una alfombra mullida en la que se hundían los pies y una ventana enorme que mostraba toda la ciudad allá abajo. Y la cama, Dios mío, la cama, era gigante, alta, con una montaña de almohadas y una sábana tan blanca y lisa que tuve miedo de acercarme. Yo, que pasé la vida entera lavando y planchando sábanas para otros, ahora estaba frente a una cama que parecía de reina, y era para mí. Me quedé parada en medio de la habitación, sin saber qué hacer, a dónde ir. Era un mundo tan diferente al mío que me sentía una intrusa, una farsa. Alexei pareció entender mi estado de shock. Dejó la llave sobre una mesita y habló con una amabilidad que me desarmó. «Mamá, vaya a darse un baño bien largo y caliente. Voy a pedir que traigan algo para que coma». Abrió la puerta del baño, que también era enorme y brillante, y me mostró cómo encender la ducha. No me trataba con lástima, sino con un respeto, un cuidado que me reconfortaba el corazón. Antes de salir de la habitación para darme privacidad, dijo que ya había mandado a alguien a comprar ropa sencilla y un pijama para mí. Solo pude asentir con la cabeza, con los ojos llenos de agua. Entrar en aquella ducha fue como nacer de nuevo. El agua caliente cayendo sobre mi espalda, sobre mis hombros adoloridos, parecía lavar no solo la suciedad del cuerpo, sino también un poco del dolor del alma. Me quedé allí un tiempo incontable, dejando que el agua se llevara el frío de la noche, el olor a polvo, la humillación. Vi el agua sucia irse por el desagüe y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en la plaza. Un llanto silencioso, de alivio, de cansancio, de confusión. Cuando salí, envuelta en una toalla grande y suave, me sentí más ligera. Por primera vez en muchas horas, me sentí una persona de nuevo. Después de que comí una sopa caliente y me puse un pijama limpio que él me había dejado, nos sentamos a conversar. Él en un sillón, yo en el borde de aquella cama inmensa. La vergüenza inicial fue dando paso a una necesidad de hablar. Y hablé. Se lo conté todo. La vida de trabajo sin fin, el dinero siempre escaso, la dedicación que le di a mis otros 2 hijos, y luego, lo que me hicieron el día anterior. Las palabras salían atropelladas, llenas de rencor. Él escuchó todo en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, y sentí que no solo estaba escuchando, sino que estaba sintiendo mi dolor conmigo. Y entonces, con el corazón en la mano, tuve que contar la parte más difícil de mi historia, la parte de él. Le conté cómo fui abandonada por su padre, cómo no tenía que comer, ni dónde vivir. Le conté sobre la desesperación de tener un bebé en los brazos y no poder ofrecerle nada. Le confesé, con la voz embargada por una culpa que cargué durante casi 50 años, que lo entregué para que pudiera sobrevivir, para que tuviera una oportunidad que yo no podría darle. Y le conté el secreto que nunca le había dicho a nadie. Te llamaba a misas, le dije, y nunca, ni un solo día de mi vida, dejé de pensar en ti. Esperaba cualquier cosa después de mi confesión, tal vez una acusación, un rencor contenido,
una mirada de decepción, pero lo que hizo fue levantarse, venir a la cama, sentarse a mi lado y tomar mis manos. Me miró profundamente a los ojos y dijo que me perdonaba, pero era más que eso. Dijo que lo entendía y que no veía mi acto como un abandono, sino como el mayor sacrificio que una madre podría hacer. Dijo que admiraba mi fuerza, mi valentía. Él no me veía como una pobrecita o como una mala madre, me veía como una guerrera. Y escuchar aquello de su boca fue como si me quitaran un peso de 1 tonelada de la espalda. En ese momento, en esa lujosa habitación de hotel, empecé a caer en la cuenta. Aquel hombre no era un delirio, era mi hijo, mi Misa. Había vuelto no para cobrarme un pasado de dolor, sino para ofrecerme un futuro de paz. Me devolvió, con sus palabras y su gesto, la dignidad que mis otros hijos me habían robado y pisoteado. Me hizo sentir que mi vida, a pesar de todos los sufrimientos y sacrificios, no había sido en vano, no era un fracaso, era una superviviente. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una pequeña semilla de esperanza brotar dentro de mí. La historia, por supuesto, no se quedó solo entre nosotros. Alexei era un hombre de negocios, conocido en su ciudad, y unas semanas después dio una entrevista para un programa de televisión. Habló sobre su empresa, sobre sus proyectos, y al final, el reportero le preguntó sobre su vida personal, sobre su inspiración, y fue ahí cuando habló de mí. No dio detalles humillantes, no citó nombres, pero contó que había reencontrado a su madre biológica y que la historia de su vida, de fuerza y sacrificio, era lo que lo motivaba. Yo lo vi todo desde el sofá del pequeño apartamento que él me había alquilado, y las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de orgullo. Él no se avergonzaba de mí, estaba orgulloso. Claro que la noticia se extendió como la pólvora. Empresario de éxito reencuentran a su madre, que vivía en dificultades. No tardó ni una semana. Sonó el timbre de mi nuevo apartamento y, cuando miré por la mirilla, allí estaban, mi hija y mi hijo, los dos, parados en el pasillo, con caras que intentaban parecer arrepentidas. Se me heló el estómago por un segundo. El cuerpo todavía recordaba el miedo, la humillación, pero algo era diferente. Ya no estaba en la calle, desamparada. Estaba en mi casa, un lugar seguro. Respiré hondo y abrí la puerta. La mujer que encontraron no era la misma que habían abandonado en el frío. Entraron, mirando todo a su alrededor, calculando. La conversación fue la cosa más forzada y falsa que he oído en mi vida. Mi hija intentó llorar, diciendo que su marido la había obligado, que se arrepentía todos los días. Mi hijo vino con un cuento de que estaba con problemas, que no pensó bien. Las excusas eran vacías, y yo veía en sus ojos no el arrepentimiento, sino la codicia. Vieron el éxito de Alexei en la televisión y vinieron en busca de una parte del Ubestimsirme, pastel. No estaban allí por mí, estaban allí por lo que yo ahora representaba. Un puente hacia el hermano rico que ni siquiera sabían que existía. Escuché todo en silencio, dejando que se enredaran en sus propias mentiras. Cuando terminaron no grité, no lloré, no los acusé de nada. Simplemente los miré a los dos, con una calma que ni yo sabía que poseía, y dije, ahora estoy bien, Alexei me está cuidando. No hizo falta nada más. En ese momento, entendieron que habían perdido el poder sobre mí. La madre frágil, dependiente, que podían usar y descartar ya no existía. No les ofrecí perdón, pero tampoco guardé un odio que solo me haría daño a mí misma. Simplemente establecí una distancia. La puerta que ellos me cerraron en la cara, ahora era yo quien la mantenía cerrada. No con rabia, sino con amor propio. Con la ayuda de Alexei, me reinventé. Él compró este apartamento para mí. No era un lujo, pero era mío. Poco a poco, fui poniendo mis cositas, una maceta con una flor en la ventana, un cuadro en la pared. Hice amistad con las vecinas del edificio. Empecé a frecuentar un grupo de artesanía en el centro comunitario del barrio. Mi historia, a causa de la entrevista de Alexei, acabó llegando a oídos de una periodista que hacía un programa sobre la tercera edad. Y allá fui yo, con 67 años, a dar una entrevista en la televisión, hablando de recomenzar, de autonomía. Fue aterrador, pero también fue la prueba final de que había pasado página. Hoy, cuando me detengo a
pensar veo lo loca que es la vida. Pasé décadas dedicándome a 2 personas que a la primera oportunidad me dieron la espalda. Y el hijo que la vida me obligó a dejar atrás fue quien volvió para darme la mano y levantarme. Su amor, el respeto que me dio, fue lo que curó las heridas más profundas. No fue el dinero, ¿entienden? Fue el valor que él me dio. Fue él quien me recordó que yo no era una carga, que mi historia importaba. La libertad que siento hoy no vino de tener cosas, sino de saber que soy amada de verdad, por quien soy. Vivo en paz. Mi apartamento es mi refugio, mi rincón de tranquilidad. Alexei me llama todos los días y viene a visitarme siempre que puede. Nos sentamos, tomamos un café y conversamos sobre la vida como 2 amigos. Él me cuenta de sus negocios. Yo le cuento de mis nuevas amigas del crochet. Mis otros hijos, nunca más los vi y no los extraño. El dolor de su traición se convirtió en una cicatriz que todavía está aquí, pero ya no duele cuando la toco. A los 67 años, descubrí que la vida sí podía comenzar de nuevo. Descubrí que nunca es tarde para ser libre y, sobre todo, para permitirse ser amada de la manera correcta. Y esa gente fue mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. Compartir esto aquí en el canal Voces del Corazón fue un alivio inmenso para mi alma. Me encantaría leer lo que piensan sobre todo esto aquí en los comentarios. Saber su opinión sería muy importante para mí. Si relatos así, de verdad, tocan su corazón, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita, porque así reciben más historias y creamos una cadena de apoyo, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte y que Dios los bendiga. Recuerden siempre, nunca es tarde para volver a empezar.